tardes, querida familia dominicana. Muchas gracias por sintonizarnos una vez más en nuestro programa Medicina de Cuerpo y Alma. Y hoy tenemos un contenido muy interesante. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Tendremos la cápsula dermatológica de la doctora Alba Luz Rodríguez, quien versará hoy sobre el herpes genital. Herpes genital. La cápsula urológica hoy sobre el magnesio. Y tenemos también un invitado muy especial. Se trata del doctor Santiago La Antigua Vargas, médico nefrólogo internista, quien nos disertará de todos los problemas que afectan el riñón de los dominicanos. No se pierda, siga con nosotros luego de la pausa. Gracias por estar con nosotros una vez más aquí en Medicina de Cuerpo y Alma, y en el segmento dermatológico de la tarde de hoy vamos a hablar un poco de una área muy hermosa de nuestra especialidad, que es la venerología o las enfermedades de transmisión sexual. Y la segunda más frecuente que vemos nosotros en la consulta es el herpes genital. El herpes genital es una enfermedad que se transmite por el sexo. No importa si es mujer-mujer, hombre-mujer, sino que durante las relaciones, entonces este virus puede estar presente en las secreciones y producir esta enfermedad que es tan recurrente. Entonces nosotros vemos que el herpes puede aparecer, por ejemplo, herpes en la boca. Este herpes, que es el 95% de la población presenta herpes tipo 1, que es el herpes labial, no se asocia a transmisión sexual. Sin embargo, cuando estas ampollitas que la vemos en los genitales, sí se ha demostrado que es una enfermedad de transmisión. Por eso no es frecuente ver herpes genital en niños. Cuando vemos herpes genital en niños, debemos muchas veces de investigar si ha habido alguna clase de abuso sexual en un infante que presente un herpes en esas áreas. En el caso del herpes genital, que el involucrado aquí es el tipo 2, aparte de producir estas bolitas de agua que el paciente ya inclusive reconoce y sabe cuando le van a salir, porque es una enfermedad crónica, quiere decir que durante el año puede hacer varios episodios de la misma, muchas veces en un mes hasta 2 y 3 veces. Aparecen primero un enrojecimiento, picazón o dolor en el área donde el herpes sale. Luego suelen aparecer ampollitas de agua que se revientan y producen una postillita. Muchas veces la duración del herpes son algunos 7 a 8 días y no pasa de ahí. Sin embargo, estudios revelan que el herpes es capaz de producir carcinoma del cervix en la mujer. Por lo tanto, toda paciente que presente herpes genital debe de tener un seguimiento estrecho con su ginecólogo para que no vaya a degenerar en un cáncer. Entonces, cuando los pacientes estén en un brote activo y que se le presenten estas ampollitas, recomendamos en primer lugar mantener el cese de las relaciones sexuales, ni orales, ni tampoco utilizar relaciones sexuales ni siquiera con preservativo. Durante la infección esté presente, pues hay un cese de las relaciones hasta que se sequen las ampollitas. El tratamiento ya del herpes genital está orientado no solamente a que evitar los brotes recurrentes del herpes, sino a subirle la defensa al paciente para que le aparezcan menos frecuente las ampollitas. Hay personas que tienen, por ejemplo, usan pantalones, mujeres con pantalones muy apretados, o que lavan la ropa con detergente con mucho aroma, o utilizan panties bastante apretados en el área genital. Eso hace, y el calor, que vuelvan y resurjan otro brotecito. Entonces recomendamos ropa interior de algodón, pantalones anchos, que no aprieten mucho esa área, y tampoco la utilización de jabones abrasivos, ni jabones de azufre, ni nada por el estilo, sino con un jabón con un pH neutro para lavar e higienizar la zona íntima. Otra cosa que recomendamos los dermatólogos es que no se debe de realizar láseres
ni tampoco depilaciones en áreas donde se encuentran los herpes genitales, porque las depilaciones con cera y los láseres que calientan esa área hace que el virus se reactive. Nosotros recomendamos que se recorte el paciente si quiere afeitarse su área genital, ¿verdad? Hacer un rasurado, preferiblemente que sea o con abejón o con tijera, pero no que sea nada que caliente la piel, ni la utilización de ceras, ni tampoco la utilización de láseres, porque va a hacer que el paciente le resurgan las ampollas, vuelvan y le salgan las vesiculitas de nuevo. Entonces eso no se debe. Se debe también de durar un tiempo. Si usted, por ejemplo, se rasura cada semana, pues esperamos un tiempo más largo, 15 días, para lograrse su afeitado. ¿Para qué? Porque ese estímulo puede hacer que se le vuelvan a salir las ampollas. Entonces, los últimos tratamientos para el herpes genital vienen dados para subir la defensa del paciente y que estos brotes se tranquilicen y no vuelva a salir y no esté sufriendo el paciente mensual con estas lesiones. Porque esta enfermedad no tiene cura, pero sí suele controlarse con un tratamiento adecuado. Recuerden siempre que la primera conducta ante cualquier lesión que aparezca en zona genital es visitar ya sea su ginecólogo, urólogo o en caso del dermatólogo, que disponemos de esa área de transmisión sexual para manejo de estas enfermedades. Sigan con nosotros aquí en Medicina de Cuerpo y Alma y vamos a proseguir a una pausa comercial para luego disfrutar de la cápsula urológica con el doctor Juan Carlos Estrella. No se la pierdan. Vamos a una pausa y luego volvemos. Queridos amigos, y prosiguiendo con el contenido del programa, tenemos ahora nuestra cápsula urológica, que versará sobre el magnesio. El magnesio, como todos conocemos, es un mineral que es el cuarto más abundante en el planeta Tierra, luego del hierro, del silicio, del carbono. En el cuerpo también representa el cuarto o el quinto elemento más frecuente después del hierro, sodio, calcio, potasio y el magnesio. Cerca más o menos del cuerpo tiene 25 a 30 gramos de magnesio. De estos 25 a 30 gramos de magnesio en el cuerpo entero, el 60% está en los huesos y el otro 40 a 30% está contenido en los músculos y en otros tejidos blandos y en el torrente sanguíneo y el líquido extracelular. El magnesio es una epidemia de déficit. ¿Por qué? Porque es muy escaso en la dieta del dominicano y a nivel mundial. También el hecho del problema de la agricultura continua y no hay uso de fertilizantes, el magnesio se agota de la capa terrestre. Aparte de eso, muchos de los alimentos son difíciles de incorporar a la dieta porque o son escasos o son caros. Entre los alimentos ricos en magnesio se encuentran los cereales integrales, el aguacate, las nueces y semillas y el pescado, sobre todo el salmón. Es bueno decir que el magnesio también es casi epidémicamente un déficit a nivel mundial, junto con la vitamina D3 y los omega 3 también provenientes del pescado. Ahí tenemos una pequeña foto sobre los alimentos ricos en pescado, en magnesio. Es difícil en nuestra dieta debido a que los alimentos ricos en magnesio son escasos o son muy caros o no forman parte culturalmente de los aportes en nuestra dieta. ¿Cuáles son los síntomas, los déficits de magnesio? Bueno, el paciente va a sufrir cansancio, fatiga, contracturas musculares, calambres nocturnos en las piernas, eso que nos despierta a veces a medianoche y tenemos que pararnos y mover las piernas para que se nos quite, las cefaleas, las arritmias, hipertensión arterial y una serie de problemas, ya que el magnesio tiene función en más de 300 reacciones en nuestro cuerpo humano.
¿Cuándo hay que suplementarse? Bueno, debemos recordar también de que el potasio junto con el magnesio y el magnesio junto con el potasio pertenece a una serie de electrolitos que son inhibidores, mientras que en el cuerpo también tenemos otros que son excitatorios o facilitadores de la contracción muscular, de la conducción nerviosa eléctrica, como el calcio y el sodio. Tenemos también que el potasio se puede usar médicamente. Recordemos que el sulfato de magnesio se usa en las embarazadas con síndrome de preeclampsia o de eclampsia. También en las migrañas, también forma parte de moléculas antiácidas que se usan para la gastritis. Se usa también como inflamatorio, como tratamiento adyuvante de la depresión. El antiinflamatorio que se usa es el cloruro de magnesio en este caso. Para las migrañas, antiinflamatorios y la suplementación de magnesio, la sal que se usa va dirigida a el órgano que tenemos dirigidos suplir de magnesio. Por ejemplo, si el problema es de ansiedad, de insomnio, de calambres musculares, se usa el glicinato de magnesio. Si el problema es cardiovascular, es decir, que tenemos problemas de arritmia o problemas de hipertensión, se puede usar el taurato de magnesio o el orotato de magnesio, que son sales que van específicamente a estos órganos. Para la memoria, para el cerebro y el funcionamiento cognitivo, se usa el treonato de magnesio, que viene de la unión de la treonina, que es un aminoácido del té, y el magnesio. Y para el tratar de los problemas musculares y de los atletas y los deportistas y la fibromialgia, se usa el malato de magnesio. Recordemos también las preparaciones muy populares de sulfato de magnesio, que forma parte de la sal de Epsom y de la sal de Phillips, muy conocida como leche de magnesia, para tratar el estreñimiento y la constipación. Hasta aquí nuestra cápsula urológica basada sobre el magnesio. Muchas gracias, siga con el contenido del programa. Gracias por sintonizarnos de nuevo y continuando con el contenido de nuestro programa de hoy, tenemos al doctor Santiago La Antigua Vargas, médico, nefrólogo internista, con quien disertaremos hoy de los diferentes temas de los problemas renales que nos afectan a los dominicanos. Doctor, buenas tardes. Gracias por aceptar la invitación. Tardes, un placer Juan y un honor Carlos. tenerlo aquí con nosotros. Buenas tardes, Juan Carlos. Para mí es de grato placer estar aquí en tu programa junto a la doctora Alba Rodríguez. Es un inmenso placer estar contigo, compartir y llevarle al pueblo algunas informaciones sobre el riñón, sobre qué hace el nefrólogo, como discutíamos con la doctora Rodríguez hace un ratito, que es una palabra que el pueblo no sabe lo que significa. Nefrólogo viene de riñón, o sea, de nefrona. La nefrona es la unidad histológica, fisiológica y funcional del riñón. Por ahí es donde se cuela el agua, la sangre, los electrolitos. El riñón elimina lo que no quiere y retiene lo que quiere. Un filtro. Un filtro, eso es la nefrona. Y de ahí es que viene el nombre de nefrólogo. O sea, el nefrólogo es especialista del riñón, es el médico que trata las enfermedades renales primaria o secundaria, porque hay enfermedades que son secundarias a otras enfermedades y afectan al riñón. Y hay otras enfermedades que son propias del riñón, que se producen en el riñón. Y ahí los tratamientos son distintos. Muy bien. Y doctor, ¿y cuáles son las causas más frecuentes cuáles son los trastornos más frecuentes que sufrimos nosotros dominicanos a nivel renal? Fíjate, la enfermedad renal crónica. Hay dos términos que el pueblo debe conocer, que es enfermedad renal crónica e insuficiencia renal crónica. La primera lleva a la segunda.
Una enfermedad renal crónica es cuando tú tienes, generalmente, no tienes afección, no hay insuficiencia renal, no hay falla renal. El riñón funciona todavía. El riñón funciona bien, pero tiene datos de cronicidad. Por eso se llama enfermedad renal crónica. Cuando un paciente es diabético, por ejemplo, ya de 10 o 15 años, y se nota en la orina una cruz de albúmina. Proteína. O de proteínas. Entonces, eso indica que ya ese riñón tiene una enfermedad renal crónica establecida. Está sufriendo a causa de la diabetes. Está sufriendo a causa de la diabetes, que es una de las enfermedades que afectan al riñón y que el riñón no es el culpable, o sea, no es primaria. El riñón se ve afectado por esa hiperglucemia sostenida, más de 10 o 15 años, y al final deja su secuela en el riñón. Doctor, y en el caso del diabético, no importa que el diabético use tratamiento, aún con su tratamiento, ¿cómo va? ¿Puede verse afectado el riñón? No. Sí y no, doctora Rodríguez. Si el paciente está bien tratado, si el paciente tiene buen manejo de la diabetes, no sufrirá nunca de enfermedad renal o insuficiencia renal. Si el paciente no sabe que es diabético y está ya descompensado totalmente, entonces ese tiene más posibilidad de padecer enfermedad renal diabética. Si el paciente tiene un tratamiento pero no es el adecuado, también tiene posibilidad de padecer de enfermedad renal diabética. Entonces es importante, hay muchos pacientes que no saben que son diabéticos y ya tienen 5 o 6 años, porque la diabetes es una enfermedad que los síntomas son muy tardes, pasan desapercibidas. Entonces, el hipertenso, por ejemplo, le sube la presión y le duele la cabeza. Diabético no. Usted tiene una hiperglicemia en 200, 250 y usted no se da cuenta. A partir de los 5 o 6 años que empiezan algunas manifestaciones, la hiperglicemia sostenida, que es a veces los calambres en los pies, sí, o la poliuria, ya cuando un azúcar está muy por encima de 300, empieza la poliuria, empieza cierta descompensación hemodinámica, polifagia, polidicea. Entonces esos síntomas ya, pero cuando eso viene a ocurrir, ya el paciente tiene 5 o 6 años siendo diabético o con una glicemia basal anómala que no se da cuenta, y en ese paciente la enfermedad renal viene más rápido. Se instala, claro. Cuando el doctor dice poliuria, es que orinan mucho, sí, que comen mucho, polifagia, o que orinan mucho durante el día o durante la noche, que se levantan mucho. Puede orinar las 24 horas. Porque hay gente que piensa, yo no tengo problema del riñón porque yo orino mucho. Eso tal vez usted lo ha escuchado, porque la gente dice, ¿verdad? Yo orino muchísimo, porque la gente asocia como que el yo no orino, ay no, pero yo orino, y no saben que tal vez tenga una etapa inicial de un trastorno de insuficiencia. Cuando un paciente tiene una enfermedad renal en estadio 5, el paciente dice, doctor, pero yo orino bien, yo orino cantidad. Y yo le pregunto, ¿de qué color es su orina, señor? Dice, es amarilla, como la cutera. No, es blanca, es de color del agua, doctor. Precisamente porque el riñón está eliminando agua solamente, y es la función que se pierde último. La filtración. Eliminación de agua. El aclaramiento, que es la capacidad que tiene el riñón de seleccionar, de eliminar las cosas que quiere y de retener las que necesita. Bueno, sí, que usted aclare las 3 funciones básicas del riñón, que son filtración, reabsorción y secreción. Sí, entonces, cuando el riñón pierde la capacidad de eliminar la toxina, pero no el agua. O sea, puede orinar bien, puede orinar 1,5 litros, dependiendo, pero el riñón no está depurando. Sí. No hay el aclaramiento o depuración, está disminuida. Entonces, la persona orina, pero orina de color del agua, casi muy parecido al agua. Eso quiere decir que tu riñón no está depurando. No es lo mismo, usted va al baño, filtrando. La primera orina de la mañana, usted orina, usted tiñe prácticamente la loseta del inodoro. Pero cuando usted no está depurando, esa orina es de color casi del agua. Entonces, el paciente que viene con una insuficiencia renal crónica establecida, estadio 5, que es la última etapa, entonces la persona orina, pero blanco.
Es bueno también que toquemos el tema, doctor, de que la otra causa importante de falla renal o de sufrimiento renal crónico es la hipertensión arterial entre los adultos aquí en Santo Domingo. Y si están combinadas las dos, hipertensión como diabetes, como es frecuente, es todavía más acelerado el daño. La causa de insuficiencia renal o de enfermedad renal, para ser más amplio, es la diabetes en nuestro país. En gran parte del mundo es la diabetes, la causa número 1 de enfermedad renal, seguido por la hipertensión. La hipertensión es la segunda causa más frecuente, sí, la presión alta que produce falla renal. En tercer lugar están las enfermedades glomerulares, o sea, que son enfermedades que afectan al riñón, ya sea primaria o secundaria. Y hago el ejemplo, una glomerulopatía membranosa primaria causa o una enfermedad, una glomerulopatía focal y segmentaria. Son términos propios de cada enfermedad de riñón que la gente poco lo conoce. Pueden ser secundarias o pueden ser primarias. La nefritis lúpica, o sea, nefritis es una glomerulopatía de origen lúpico que afecta al riñón, que es secundaria. Es secundaria porque el riñón no es culpable. Claro, porque es el lupus que la lleva. La artritis reumatoidea también produce una glomerulopatía focal membranosa o focal segmentaria que es secundaria a la artritis reumatoidea. Entonces, esas son causas que pueden llevar a enfermedad renal crónica. Entre las cuartas está la poliquistosis. La poliquistosis... Los quistes. Sí, los quistes renales. La poliquistosis renal es una enfermedad hereditaria, se heredan. Hay dos tipos de ella, pero las dos se heredan. Hay una que puede llevar más rápido a enfermedad renal a partir de la cuarta o quinta década de la vida, y la otra que es autosómico recesivo, que te puede llevar también a enfermedad renal un poquito más tardío. Pero son enfermedades que hay que tener en cuenta, que inmediatamente usted hace diagnóstico, tiene que hablar con los familiares para que le manden a hacer una sonografía a sus hijos o a sus hermanos, porque se hereda y lo hace con bastante frecuencia. Y así hay otras enfermedades que pueden afectar al riñón, otras causas de enfermedades, pero esas son más o menos las que el pueblo más conoce, la más frecuente y de la que más hay que cuidarse. El uso de sustancias extrañas como la droga, la cocaína, los AINES son los medicamentos, unos antibióticos llamados aminoglucósidos, gentamicina, micacina. Hay que tener mucho cuidado al usar estos medicamentos en pacientes con enfermedad renal. O pacientes con un filtrado glomerular, o sea, con una creatinina un poquito alta. Y déjeme decirle qué es lo que es la creatinina. La creatinina es un marcador que se produce de los músculos y lo hace constantemente. Cuando la creatinina debe eliminarse por la orina, porque se cogió esa porque tiene las 5 características que tiene que tener una sustancia para medir el filtrado glomerular, o sea, medir la función del riñón. Entonces, esas 5 características que son esenciales, porque si no, no podría ser un marcador, es que se filtre libremente por la membrana basal glomerular, que se filtre libremente. Segundo, que no se reabsorba. Que no se acumule. Que no se acumule, aunque la creatinina tiene una que podría, que por eso no es tan perfecta, pero es la más aproximada que tenemos. Entonces dijimos que se filtre, que no se reabsorba, que se segregue, es decir, que llega un momento en que puede pasar del filtrado, vamos a suponer, una sustancia pasa por los túbulos del riñón y se elimina. No pase otra vez para, eso se llama segregarse, que no vuelva para atrás otra vez, que no se segregue, que no se metabolice, o sea, que no se transforme de una sustancia a otra.
En el hígado. Que se debe eliminar. En el hígado. La creatinina no se metaboliza. Ella solamente tiene un defecto que se puede segregar un poquito. Y por eso en la fórmula dice el estimado aproximado del filtrado glomerular es tanto. Porque la creatinina tiene que se segrega, que pasa un poquito a través de la membrana vasolateral de los túbulos. Entonces se segrega un poquito. Y por eso no es tan perfecta. Doctor, que los pacientes que tienen la creatinina alta tienen fallo renal claro. Sí, tiene un fallo renal establecido. Sí, todo el que tiene su creatinina elevada. Sí, pero fíjate que hay una creatinina que está ligeramente elevada y que no hay proteinuria. O que no hay, y que está un poquito, y que esa creatinina en sangre anda a 1.5, 1.6 en pacientes añosos. Esa no es una enfermedad renal. Eso es producto ya del desgaste del riñón por la edad. Exactamente. Se llama, los libros lo describen, riñón del envejeciente. Y ese riñón del envejeciente si esa creatinina baja más de ahí o sube más de ahí, es cuando el paciente se deshidrata o le da alguna enfermedad, diarrea. Si no se trata a tiempo, esa insuficiencia puede subir más. Pero porque ese riñón no aguanta tanto desajuste como una persona joven. Entonces se llama riñón del envejeciente y no está acompañada de proteinuria. Solamente esa creatinina que se mantiene 1.6, pero que no pasa más de ahí. Tú al año le vuelvo otra vez y le tomas y está igual en 1.6, 1.7. Se llama riñón del envejeciente, que no se debe confundir nunca que el paciente tiene una insuficiencia renal crónica. Eso es muy importante aclarar que en los ancianitos es normal, puede ser normal encontrar ciertos niveles elevados de los azoados, que son, por ejemplo, la creatinina, que eso es una condición propia del envejecimiento. Bueno, estamos en el tercer segmento aquí en Medicina de Cuerpo y Alma y estamos hablando con el doctor Lantigua sobre el riñón, médico nefrólogo. Vamos a una pausa comercial y luego volvemos con nuestra entrevista. Tarde de hoy con nuestro programa Medicina de Cuerpo y Alma y estamos hablando con el doctor Lantigua, médico nefrólogo, acerca de las enfermedades más frecuentes que afectan el riñón en los dominicanos. Doctor, hemos tenido algunas experiencias de pacientes que han llegado a diálisis con historia realmente de ser pacientes jóvenes y saludables, de las cuales muchas veces no se encuentran causa del por qué se le daña su riñón. Pero yo he leído también que hay algunos suplementos en pacientes que van a los gimnasios, que toman proteínas, que toman creatina, que en los gimnasios se encuentran con entrenadores que les sugieren que consuman para el aumento de la masa muscular y lo suplementan los entrenadores. ¿Estas sustancias que se usan en los gimnasios pudieran producir daño renal? Así es, Alba. Lamentablemente, en la mayoría de los gimnasios no tiene un personal médico que se dedique a eso. Hay gimnasios en los países que hay un médico, nutriólogo que está ahí orientando a esa gente, a esos muchachos, qué tipo de alimentación deben de tener cuando entran a una etapa a una actividad física sana como es el gimnasio, los ejercicios. Eso es bueno, nosotros lo apoyamos, pero deben tener muy en cuenta que hay un límite para el uso de proteínas. Las proteínas, si bien son necesarias, pero con una carga de proteína tan alta como el que ellos ingieren, pueden afectar gravemente al riñón, la función del riñón, y es creatina. Es como, aparte de la creatina que tú produces, que tu organismo la manda al riñón, tú le das otra carga, quizá 3 o 4 veces más de la que el cuerpo produce, entonces produce un tipo de afección de riñón y puede aumentar la creatinina en sangre y puede ser el inicio de una glomerulopatía.
probablemente focal y segmentaria, secundaria al uso de AINE, uso de sustancia. Y, como te decía antes también, en gente jóvenes con creatinina alta, con enfermedad renal que va a tu consulta, lo primero que tú tienes que descartar es que estés usando sustancias ilícitas. La droga. Maravilla, esas son las causas número 1. Y yo le aconsejo a los jóvenes que van al gimnasio a que pueden usar las proteínas, pero que usen las proteínas animales, la carne, el huevo, ese tipo de proteínas de alto valor biológico son las indicadas para ellos. No usar proteínas sintéticas, que son muy tóxicas. Claro, porque se la ponen en sustitución de, por ejemplo, un alimento. Tú no vas a cenar, tú te vas a tomar esta proteína. Ay Dios, eso es una carga de proteína que le hace mucho daño al riñón. Un exceso de trabajo. Un exceso de trabajo al riñón. Yo le aconsejo que usen las proteínas de alto valor biológico, son las proteínas animales. En carnes magras. Carne, huevo, leche, son las proteínas que hacen menos daño. Porque para perder peso también venden ese tipo de cosas, esos suplementos que son, en vez de meter esa proteína, en vez de una cena, de una que sustituye, claro, entonces forza el riñón. Porque sí, así es. Doctor, se habla de la determinación de creatinina, una simple determinación de creatinina sérica en la sangre, por decirlo así, para medir el funcionamiento renal. Pero hay otra prueba todavía que nos dice más, que es la depuración de creatinina en 24 horas. ¿Nos puede hablar un poquito de la diferencia y la ventaja de usar la depuración? Sí, la creatinina en sangre te mide con la fórmula CPK de EPI, te mide, que ahora mismo esa es la que se está utilizando, tu edad, sexo, te puede medir la función glomerular. Y no es necesario usar la recolección de proteína de orina 24 horas, que la mayoría de los laboratorios lo que te reportan muchas veces es disparate. Yo recomiendo que se use la fórmula CPK de EPI, que es la que se va con la edad, el sexo. Los metros cuadrados de superficie corporal. Sí, y te da para el uso del medicamento, porque esto solo sirve para usarlo, para medicar, para calcular qué cantidad de medicamento tú vas a utilizar en un paciente que tiene la creatinina alterada. El otro, la depuración, el aclaramiento de creatinina orina 24 horas o la recolección de creatinina orina 24 horas, están indicadas en pacientes que han perdido peso en corto tiempo, en pacientes que tienen amputaciones y en pacientes que tienen algún tipo de hepatopatía. Solo en estos pacientes se usa la recolección de proteína, de creatinina orina 24 horas. Porque la mayoría de las veces te reportan laboratorios sin calidad, solo muy poco lo hacen. O puede ser que el paciente no orine la cantidad que debe orinar, o que se bote la orina, o que la dejen fuera y la orina se denaturaliza y no va a dar la cantidad del filtrado que debe de tener la persona. Yo recomiendo usar una ecuación con la creatinina sérica, y eso es lo que los libros recomiendan ahora mismo, no la recolección. Si fuera la recolección de proteína en orina 24 horas, ahí yo estoy más de acuerdo, porque es el método Standard Gold. ¿Qué cantidad de proteína se debe de eliminar en la orina? Menos de 150 en orina de 24 horas. Si hay más de 150 en orina de 24 horas, se habla ya de lo que se llama la microalbuminuria, que es un estado muy importante, porque ahí donde se le da tratamiento para que la enfermedad renal, ya sea diabética o hipertensa, no siga progresando. Entonces, cuando la recolección de proteína en orina 24 horas está de 150 a 300, se habla de microalbuminuria, y es donde ya hay datos ya. Lo ideal para cuando el paciente debe ir al nefrólogo para revertir ese daño o prolongar ese daño, que no siga progresando. Que no llegue a diálisis. Cuando la proteína orina 24 horas está por encima de 300 miligramos en orina 24 horas, se repite en 2 o 3 veces, y si da por encima de 300 miligramos en 24 horas, ya se habla de una proteinuria establecida, una nefropatía diabética ya establecida o hipertensiva. Es muy importante que no eliminar proteína en orina.
Si usted va al baño, orina muy espumoso, y usted es diabético, hipertenso, pues ojo, usted debe ir a su médico y preguntar, estoy haciendo una orina, porque es normal que usted vaya al baño y orine, que se haga un poquito de espuma, pero luego eso se elimina. Pero cuando esa espuma sigue persistente en el inodoro, entonces usted eso debe llamarle la atención. Doctor, yo le tengo una pregunta. ¿Los refrescos, doctor, dañan el riñón? ¿Beber refrescos se ha demostrado que daña el riñón? Mira, en el paciente con enfermedad renal nosotros lo quitamos. Nosotros lo eliminamos porque el refresco, toda bebida o que necesiten preservante, sube mucho el fósforo. Entonces, toda bebida, alimento que tengan fósforo, que le echen una sustancia para preservar, para durar meses, años, esos medicamentos o bebidas nosotros las eliminamos. Y ahí entran los refrescos de botella. Si un paciente quiere tomar un refresco, que prima una fruta y se la tome. Ese es otro problema, porque hay mucha licuadora ahora. El problema del potasio. Los pacientes nefrópatas no pueden tomar potasio. Entonces, ¿qué frutas pueden tomar los nefrópatas que no tengan mucho potasio? Se entran a Google, pregunta fruta o alimento bajo en potasio y le va a dar una lista. Aquí nosotros entrevistamos pues una nutrióloga en riñón. Ajá. Y nos recomendó una página, Pucono, que dice una app en el celular que usted pone, por ejemplo, para pacientes nefrópatas, si va a un restaurante o algo, los alimentos y le tira la cantidad de cada cosa que tienen para que puedan elegir lo mejor. Sí. Usualmente yo recomiendo zapote, granadillo, lechosa, pera, manzana, sandía. Sí, esos medicamentos no tienen potasio, tienen muy poco potasio. Lo que más tienen potasio, el guineo maduro, la naranja, el aguacate, el mango, esas frutas, que son frutas tropicales dominicanas que a todos nos encanta. Entonces yo le redujo la cantidad. Tú puedes comerte un día una cajita de aguacate, pero no abusar, porque no se le puede quitar todo al paciente, porque ellos se sienten... Claro. El paciente con enfermedad renal puede comer de todo. Ahora, hay cosas que un guineo maduro no. Los víveres, yo se lo pongo, tiene que dejarlo en agua, de la noche para por la mañana. La mañana usted bota esa agua y puede sancocharlo con agua limpia y puede comer el víver. Eso es como una especie de diálisis, para que los víveres boten sus minerales. Entre ellos el potasio, se llama diálisis. Sí. Doctor, ¿y qué importancia tiene la hidratación para mantener un riñón saludable? De hace tiempo se decía que una persona tiene que tomar de 7 a 8, 9 vasos de agua al día. Eso equivale más o menos a 1,5 litros. Y es lo que el riñón, tú con una hidratación adecuada, es lo que el riñón elimina. Vamos a suponer, por el riñón pasa el 20% del gasto cardíaco. El 20% del gasto cardíaco son 180 litros de líquido. Entonces, de esos 180 litros, el riñón va a retener el 99% de ese líquido y va a eliminar el 1% de esos 180 litros. El 1% es 1.8 litros, que eso es lo que una persona bien hidratada de 70 kilogramos de peso debe orinar. Porque el riñón, tú le puedes tirar todo el agua del mundo, pero él va a eliminar la que no necesita, si está en buenas condiciones. Si tú te tomas un galón de agua, bueno, el riñón va a eliminar 3 litros y pico de agua, porque el riñón va a eliminar las cosas que no quiere, así como va a retener las cosas que no quiere. Yo siempre pongo un ejemplo: cuando una gente va al bar y se toma 5 Jumbo, 5 cervezas Jumbo, no voy a decir el nombre de cualquiera, se toma 5 cervezas Jumbo y a la media hora va a orinar, pero va a orinar una orina amarilla, color ámbar, color característico de la orina.
Pero cuando ese individuo va la quinta vez al baño, no va a hacer la orina de ese color, va a orinar agua, porque ya el riñón va a eliminar las cosas que no necesita, el agua que no necesita, y va a retener los electrolitos que sí necesita. Fíjate qué órgano más inteligente. Sí. Doctor, también otro problema que se nos presenta en la consulta, y usted lo debe recibir mucho como nefrólogo, es el paciente que va con microhematuria o sangre oculta, que lo mandan para descartar o para saber el origen de ese pequeño signo. ¿Qué nos puede decir acerca de eso, de las microhematurias o la sangre oculta? La microhematuria, sí, es cuando hay más de 5 glóbulos rojos, 5 o más glóbulos rojos por campo. Que se ve realmente en los exámenes de orina. Que se ve en el examen de orina, porque macroscópicamente no se va. Por eso que se llama sangre oculta. O sea, a simple vista no se ve, sino que el paciente se hace una orina y le salen y le sale esas sangrecitas. Y le sale persistente. Entonces hay que averiguar, porque hay mucha, por ejemplo, los cálculos producen mucha microhematuria, pero tú te haces una sonografía y dices, pues mira, tú tienes cálculo. Piedra. O tienes quiste, los riñones, a veces los quistes sangran un poquito. Tú mira que tú tienes quistes, hasta quistes renales simples pueden sangrar. La tuberculosis renal también es una causa de sangrado. Pacientes que beben anticoagulantes, aspirina. Pacientes que beben aspirina, anticoagulante, tú lo pones a prueba y tú le paras la medicación y el sangrado va a desaparecer. Hay enfermedades que producen hematuria como el lupus. Siendo la hematuria sangre en orina. Es claro que sí, pueden sangrar. Pero la diferencia es, Juan Carlos, la diferencia es que a ese paciente tú le coges, le mandas un screen, lupus, toda esa cosa. Ahora, si me llega con una sonografía, pues mira, puede ser que sea esos cálculos que tú tienes que están produciendo. Vamos a ponerte tratamiento para los cálculos y consciente de que tú vas a sangrar un poquito siempre, macro, micro. Los cálculos dan macro y micro hematuria. Pero si tú descartas todo esto, le mandas a hacer un panel autoinmune, le mandas a hacer vaciloscopía en orina seriada de la primera hora de la mañana, mandas un cultivo de orina, una electroforesis de hemoglobina para descartar falsemia, en fin, tú descartas. Entonces tú le mandas a hacer una prueba, eritrocitos crenados en la orina. Para ver si están deformados. Para ver si esos eritrocitos están deformados. Así, 90% crenado o deformado. Ya tú sabes que esa orina viene por el riñón. Si están normales, eso es secundario. Eso es secundario y es algo que está produciendo, que es de la cañería, que no viene del riñón, que viene o de la vejiga, o de la uretra, o de los uréteres, pero no viene del riñón. Cuando viene del riñón, porque el eritrocito, al pasar por la membrana basal glomerular, el eritrocito hace eso, se deforma y sale deformado. No sale como el que sale, que no viene del riñón, que es un eritrocito normal, con una membrana normal, todo normal. Por el eritrocito que viene del riñón, que pasa, que atraviesa la membrana basal glomerular, que es donde realmente se cuela, se produce filtrado, entonces ese eritrocito va a salir deformado con la membrana rugosa, o sea, crenal. Entonces ya es una pauta que estrujado, sí, ya es una indicación que te dice a ti que ese eritrocito viene del riñón y que hay que buscarle la causa. O sea que nosotros cuando veamos pacientes que tienen orina, sangre en orina, deben también visitar su nefrólogo para ver qué lo causa ahí, doctor. A veces hay que hasta hacer una biopsia de riñón para buscar la causa. Y las dos causas más comunes es una enfermedad de membrana basal delgada, que eso es hereditario, o una enfermedad, una glomerulopatía hereditaria, síndrome de Alport, o puede ser que es la glomerulopatía más frecuente, la glomerulopatía por IgA, que es la glomerulopatía más frecuente en el mundo. Y es bueno diagnosticarla porque se le pone tratamiento y en la medida que se le pone, mientras más rápido se le pone tratamiento, pues se va a sanar el paciente. Bueno, hasta aquí nuestra tercera sesión, nuestra entrevista con el doctor Santiago La Antigua Vargas, médico nefrólogo internista, quien labora en el Centro Médico Buce, en el Hospital Padre Villini también.
El doctor también se encarga de las diálisis y los departamentos de diálisis, a quien agradecemos su entrevista y su visita de hoy y le reiteramos que estamos a sus órdenes. Tenemos que seguir, porque quedó algo muy importante, hablar de trasplante, hablar de la diálisis peritoneal, que son los tratamientos de la insuficiencia renal en estadio 5. Hemodiálisis, diálisis peritoneal y el trasplante renal, que son los tratamientos hasta hoy digo, porque por ahí vienen muchas cosas. Luego seguimos hablando. Pues le reiteramos las gracias y a ustedes también, queridos amigos dominicanos, por sintonizarnos otra vez aquí en su programa de Medicina de Cuerpo y Alma. Les exhortamos también a seguirnos por nuestros medios de Facebook, Instagram, YouTube, donde están todos los programas. Siga con la programación del Cinevisión y manténgase con nosotros. Gracias.